Estimados espectadores, durante más de una década, el rostro de Carla Álvarez fue sinónimo de éxito, juventud y magnetismo en la televisión mexicana. Su mirada intensa y esa mezcla de fragilidad y determinación que lograba transmitir en cada escena, la convirtieron en una de las figuras más queridas de las telenovelas de los años 90 y principios del 2000. No era solo una actriz más, era una promesa cumplida, una estrella que parecía destinada a ocupar un lugar permanente en la pantalla chica. Carla Mercedes Álvarez Báez nació el 15 de octubre de 1972 en la Ciudad de México. Desde muy joven mostró un talento innato para la actuación, una habilidad que no tardó en llamar la atención de maestros y directores. Ingresó al Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa, una institución que ha sido semillero de grandes figuras, y allí comenzó a construir la disciplina y el temple que marcarían su carrera. Sus profesores recuerdan a una joven perfeccionista, discreta, pero con una sensibilidad artística tan evidente que destacaba incluso entre grupos repletos de talento. Su debut llegó en 1992, con un proyecto que marcaría un antes y un después. María Mercedes, protagonizada por Thalía. Aunque Carla no interpretó el papel principal, su presencia destacó de inmediato. Tenía una cualidad poco común en actores tan jóvenes. Sabía adueñarse de la cámara. No necesitaba exagerar, no buscaba protagonismo gratuito. Su sola presencia llenaba el cuadro. Ese primer trabajo fue suficiente para que los productores comenzaran a verla como un diamante en bruto. A partir de ese año, su ascenso fue meteórico. Cuando llegó su participación en La Mentira, Carla ya se perfilaba como una de las actrices más sólidas de su generación. Su versatilidad le permitió interpretar villanas, heroínas, jóvenes rebeldes, mujeres traicionadas o personajes vulnerables, que conectaban de inmediato con el público. Cada producción en la que participaba se convertía en un impulso más para consolidar su nombre en la industria. Alma rebelde. Vivan los niños. Y más tarde Las tontas no van al cielo. Terminaron por reafirmar su posición como un rostro indispensable de Televisa. Pero mientras su carrera acumulaba éxitos, fuera del set comenzaban a notarse señales de alerta que pocos quisieron ver. Las jornadas de grabación eran largas, exigentes y emocionalmente desgastantes. En un medio donde la belleza era una obligación y no una elección, la presión sobre las actrices jóvenes era enorme. Carla, siempre reservada, comenzó a cargar con ese peso en silencio. La prensa, infalible en detectar cualquier cambio físico, empezó a publicar fotografías en las que se observaba a una Carla más delgada de lo habitual. Los rumores sobre trastornos alimenticios comenzaron a circular, acompañados de comentarios sobre un aparente cansancio permanente en su mirada. Sin embargo, fiel a su personalidad introvertida, ella nunca aclaró ni negó nada. Su estrategia era simple: continuar trabajando, continuar entregando escenas impecables, continuar siendo la Carla que el público esperaba ver. En su vida privada también se acumulaban tensiones. En 2003 se casó con el actor Alexis Ayala, un matrimonio que parecía prometedor, pero que terminó desmoronándose en tan solo 3 años. La pareja se divorció en 2006 sin escándalos públicos, pero según allegados, Carla quedó profundamente afectada. Ese golpe emocional coincidió con un cambio evidente en su carrera. Comenzó a aparecer menos en pantalla, a cancelar entrevistas y a disminuir su participación en eventos sociales. A pesar de ello, cuando regresaba a las telenovelas lo hacía con la misma intensidad que la caracterizaba. En La madrastra, Las tontas no van al cielo. Y más tarde, Qué bonito amor. Su última aparición en 2013. Carla demostraba que su talento seguía intacto. Pero quienes la veían de cerca notaban que algo en ella había cambiado. Había días en los que llegaba con energía y profesionalismo, y otros en los que parecía luchar contra un cansancio físico y emocional que la industria no estaba dispuesta a reconocer. Con el paso del tiempo, esa dualidad se volvió más evidente.
Mientras México seguía adorando a la actriz que iluminaba cada escena, la Carla fuera de cámara se hacía cada vez más solitaria, más hermética y más vulnerable. Nadie sabía hasta qué punto esa famosa sonrisa escondía una batalla privada que ella se negaba a compartir. Así comenzó a formarse la tragedia silenciosa de su vida. Una mujer con un talento extraordinario, atrapada en un sistema que exige perfección, pero niega espacio para la fragilidad. Una actriz admirada por millones, pero incomprendida por quienes estaban más cerca. Una estrella que lo tenía todo, menos la libertad de mostrarse humana, la muerte inesperada y el silencio que abrió un abismo. El 15 de noviembre de 2013 amaneció como un día cualquiera, pero antes del mediodía la noticia ya recorría redacciones, foros de televisión y redes sociales con una velocidad inquietante. Carla Álvarez había muerto. La primera reacción de muchos fue negarlo. Era imposible. Era demasiado joven, demasiado talentosa, demasiado presente en la memoria colectiva como para aceptar que su vida se había apagado de manera tan repentina. Los primeros reportes indicaban que su cuerpo había sido hallado en su departamento en la colonia Fuentes del Pedregal, al sur de la Ciudad de México. No se encontraron signos de violencia, ni indicios de un intento de robo, ni señales de que alguien más hubiera estado allí en sus últimas horas. Estaba sola. Y ese detalle, la soledad, marcó desde el inicio la narrativa de su muerte. Las versiones iniciales apuntaban a una insuficiencia respiratoria, derivada de posibles trastornos alimenticios, una explicación que conectaba de inmediato con los rumores de bulimia que habían acompañado a la actriz desde sus años de mayor exposición mediática. Algunos medios, entre ellos El Universal y Televisa Espectáculos, retomaron esa línea casi de manera automática, como si buscaran cerrar el caso antes de abrirlo realmente. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Apenas unas horas después surgió una nueva versión: cirrosis hepática avanzada, supuestamente consecuencia de un consumo prolongado de alcohol. Esta hipótesis, filtrada desde fuentes médicas no identificadas, transformó la tragedia en un rompecabezas. ¿Cómo podía una mujer que aún trabajaba activamente y que había aparecido en televisión meses antes padecer un cuadro tan severo sin que nadie lo notara? El desconcierto aumentó cuando la familia de Carla emitió un comunicado breve y rotundamente hermético. Pedían respeto, privacidad y silencio. No habría velorio público, no habría autopsia divulgada, no habría entrevista con parientes ni amigos. Lo que ocurrió en esas horas quedó encerrado entre las paredes del departamento y la discreción de su círculo más íntimo. Ese silencio, tal vez un acto de protección, tal vez una forma de ocultamiento, alimentó lo que inevitablemente vendría después: la especulación. La ausencia de detalles oficiales volvió cada versión más difusa y al mismo tiempo más inquietante. Varias figuras del medio reaccionaron con dolor, pero también con cautela. Victoria Rufo, Jorge Salinas y otros actores expresaron su impacto, aunque esquivaron preguntas sobre la salud de Carla en los últimos años. Ninguno pareció dispuesto a hablar abiertamente de la situación emocional y física que ella enfrentaba detrás de cámaras. Ese silencio colectivo, en un medio acostumbrado a la exposición, resultó especialmente llamativo. Pero lo más sorprendente fue la actitud de su exesposo, Alexis Ayala. Su único pronunciamiento fue un breve mensaje en redes sociales. No asistió al funeral, no ofreció declaraciones a la prensa, no participó en ningún homenaje. Su ausencia generó preguntas que jamás fueron respondidas. ¿Había distancia emocional? ¿Sabía algo que prefería no comentar? ¿O simplemente decidió no exponerse en medio del dolor? Las piezas continuaron desordenándose cuando un miembro del equipo de producción de Qué bonito amor, su última telenovela, habló bajo anonimato con el diario Reforma. Aseguró que durante la grabación, Carla había sufrido episodios de desmayo y agotamiento extremo. En más de una ocasión requirió atención médica en el set, pero insistía en regresar al trabajo como si nada hubiera pasado. Era fuerte, sí, pero frágil al mismo tiempo.
una mujer decidida a cumplir su papel, aunque su cuerpo enviara señales alarmantes. Luego apareció otro testimonio inquietante, esta vez de una excompañera de actuación. Según ella, Carla vivía con la sensación constante de ser observada y juzgada. La fama, que en algún momento había sido un impulso, se había convertido en una carga emocional que acentuaba su ansiedad. La actriz confesó en privado que usaba el alcohol como vía de escape para bajar la presión después de intensas jornadas laborales. Esta revelación reavivó la teoría de la cirrosis, pero sin una confirmación médica, todo quedaba en terreno especulativo. Y entonces surgió un rumor que con el tiempo se volvería casi leyenda. Carla habría estado escribiendo un diario personal donde registraba sus luchas más íntimas, sus temores, sus recaídas y su percepción sobre el medio artístico. Según algunas versiones, su hermana habría retirado ese diario del departamento minutos después de enterarse del fallecimiento, antes de que llegara la prensa o incluso las autoridades. Esta supuesta libreta nunca apareció, nunca fue mencionada oficialmente, pero se convirtió en el centro de varias teorías sobre lo que realmente vivió Carla en sus últimos días. Lo único irrefutable es que la actriz murió sola. Sola en su casa, sola en el momento más vulnerable, sola en una etapa en la que su carrera parecía suspendida y su vida personal estaba envuelta en sombras. Al no existir una versión oficial, la historia se fracturó. Unos insistieron en que la bulimia la debilitó hasta provocar el colapso. Otros afirmaron que la cirrosis era evidente desde tiempo atrás. Y un tercer grupo sostuvo que la verdad, probablemente, era una mezcla dolorosa de ambas cosas. 10 años después, el expediente emocional sigue abierto. La muerte de Carla Álvarez no solo fue inesperada, fue un detonante de preguntas que nunca recibieron respuesta, de versiones que se contradicen, de silencios que hablan demasiado, una vida que terminó sin testigos, y un misterio que, lejos de apagarse, continúa creciendo con el paso del tiempo. Cuando Carla Álvarez murió en noviembre de 2013, su trayectoria profesional ya estaba consolidada. Había participado en más de 20 telenovelas, programas especiales, campañas promocionales y múltiples colaboraciones con Televisa. Su rostro había sido uno de los más reconocidos de la televisión mexicana durante casi 2 décadas. Sin embargo, al investigar su vida financiera, se descubre un aspecto desconcertante. No existe claridad sobre su patrimonio, ni registros públicos, ni cifras verificables, ni siquiera un panorama aproximado de su situación económica real. A diferencia de otros artistas de su generación, Carla nunca figuró en listas de ingresos destacados, ni en reportajes sobre los actores mejor pagados del país. Tampoco se le conocieron inversiones, negocios paralelos, alianzas comerciales o emprendimientos personales. Su vida financiera se movía dentro de un territorio casi invisible, lo cual resulta especialmente extraño tratándose de una actriz que protagonizó producciones líderes de audiencia. Lo poco que se sabe apunta a un único bien material tangible: su departamento en la colonia Fuentes del Pedregal, una vivienda de clase media alta que, según reportes periodísticos, estaba a su nombre y libre de hipotecas. No existían otras propiedades registradas públicamente bajo su identidad. Tampoco se habló de vehículos de lujo, cuentas empresariales o bienes heredados. Era como si su vida profesional, visible, intensa, pública, no tuviera un reflejo equivalente en su vida económica. En cuanto a contratos, fuentes internas de Televisa han confirmado a lo largo del tiempo que en los años 90 y principios de los 2000, la televisora manejaba convenios exclusivos con montos atractivos para sus estrellas juveniles. Sin embargo, diferentes analistas y exproductores han explicado que en aquella época los términos favorecían principalmente a la empresa. Es decir, los actores recibían un pago por proyecto, pero sin regalías garantizadas por retransmisiones, ventas internacionales o distribuciones digitales posteriores. Ese detalle es crucial para entender por qué Carla, pese a aparecer en telenovelas que hoy siguen repitiéndose en canales nacionales e internacionales,
probablemente no recibía ingresos residuales por esas retransmisiones. La mentira, vivan los niños. Las tontas no van al cielo y otras producciones en las que participó continúan presentes en plataformas como Blim y Las Estrellas. Pero las condiciones contractuales de su época no incluían beneficios económicos prolongados. En términos familiares, la situación tampoco es clara. Carla no tuvo hijos y se encontraba legalmente soltera desde su divorcio con Alexis Ayala en 2006. Su familia más cercana era su hermana Verónica Álvarez, descrita por distintas fuentes como una figura protectora, reservada y extremadamente cuidadosa con todo lo relativo a la vida privada de Carla. Fue ella quien se hizo cargo de los trámites funerarios, gestionó el acceso al departamento después del fallecimiento e impuso el hermetismo que caracterizó los días posteriores a la tragedia. Se cree que, al no existir un testamento público, los bienes pasaron legalmente a Verónica. Sin embargo, lo extraño no es la herencia, sino lo que ocurrió después. Ninguno de los objetos personales de Carla volvió a aparecer. No se subastaron premios, no se donaron vestuarios emblemáticos, no se hicieron exposiciones con recuerdos de sus telenovelas, no se creó ninguna fundación en su nombre. No existe un archivo público de su carrera. En términos materiales, es como si su vida hubiera sido empaquetada y guardada en un lugar desconocido, lejos de los admiradores que la acompañaron durante tantos años. Este nivel de discreción no es común en el medio artístico mexicano, donde las pertenencias de figuras famosas suelen reaparecer en homenajes, retrospectivas o proyectos conmemorativos. Una fuente cercana a la familia, entrevistada años después por un medio local, afirmó que Carla había atravesado dificultades económicas en sus últimos años debido a su poca actividad laboral y a gastos médicos que, según esta versión, no siempre podía cubrir de manera inmediata. Esa misma fuente sugirió que la actriz vivía con mucha discreción, sin lujos, sin fiestas, sin compras ostentosas. Una vida sencilla para una mujer conocida por interpretar personajes intensos y glamorosos. Otra teoría señala que Carla habría tenido deudas personales, aunque nunca se mostró documentación que respaldara esa afirmación. Pero la idea ganó fuerza entre algunos periodistas de espectáculos que, al buscar rastros financieros, no encontraron prácticamente nada. Todo esto alimentó la hipótesis de que su vida económica era mucho más frágil de lo que su imagen pública dejaba ver. Y esa fragilidad, sumada a los rumores sobre problemas de salud y episodios de aislamiento, completaba un retrato mucho más complejo de la actriz. Una mujer reconocida en millones de hogares, pero vulnerable en su intimidad, sin una red económica sólida que la sostuviera en los momentos más difíciles. El caso del patrimonio de Carla Álvarez revela una paradoja inquietante. Una estrella enorme con huellas financieras diminutas, un legado emocional inmenso acompañado de un vacío material desconcertante. En un medio donde los bienes, las casas y los contratos suelen exhibirse sin pudor, la falta de claridad en torno a sus recursos plantea preguntas que siguen sin respuesta. ¿Por qué no existen registros públicos de su situación económica? ¿Realmente vivió con lo mínimo pese a décadas de éxito televisivo? ¿Hubo alguien que administró su dinero de forma reservada? ¿O fue la propia Carla quien eligió mantener su vida material en un silencio absoluto? Lo cierto es que, igual que ocurrió con su muerte, la dimensión económica de su existencia quedó envuelta en un hermetismo casi impenetrable. Un vacío que no solo alimenta la especulación, sino que contribuye a la construcción de un enigma que parece crecer con los años. Una actriz que lo dio todo frente a las cámaras, y que, sin embargo, desapareció dejando muy pocas pistas sobre cómo vivió fuera de ellas. La industria que la aplaudió, y luego la dejó caer en silencio. La historia de Carla Álvarez no puede entenderse sin analizar el sistema que la moldeó, la impulsó y finalmente la dejó caer. La industria del espectáculo en México ha sido durante décadas una maquinaria que produce celebridades con la misma velocidad con la que las olvida. Y Carla, pese a su talento indiscutible,
terminó atrapada en ese engranaje que exige perfección constante, obediencia silenciosa y una imagen impecable, incluso cuando la vida personal se desmorona. Durante los años 90, Televisa y su ecosistema de telenovelas dependían casi exclusivamente del atractivo físico femenino para sostener ratings millonarios. Las actrices eran sometidas a estándares de belleza estrictos, delgadez extrema, piel perfecta, disciplina total. En ese contexto, Carla, con su mirada intensa y figura estilizada, parecía encajar naturalmente. Pero esa aparente armonía escondía una presión feroz. A lo largo de su carrera, la prensa del espectáculo se ocupó de comentar todo lo que rodeaba a la actriz: su peso, sus cambios físicos, su vida sentimental, su ausencia en eventos. Las revistas analizaban su apariencia fotograma por fotograma, mientras los programas matutinos especulaban sobre si había adelgazado demasiado o si lucía distinta. Esa vigilancia mediática permanente construyó un ambiente hostil donde cada movimiento, cada gesto y cada error era amplificado y discutido sin piedad. La industria, por su parte, respondía con exigencias más que con apoyo. Carla debía permanecer impecable, incluso en momentos en que su salud y estabilidad emocional estaban debilitadas. Nadie detuvo las grabaciones para preguntar qué le ocurría. Ningún productor, según quienes trabajaron con ella, solicitó atención psicológica o algún tipo de acompañamiento profesional. El sistema funcionaba bajo una premisa no escrita. Mientras el actor llegue al set y entregue su escena, todo lo demás es irrelevante. Además, la competencia dentro del medio era brutal. Nuevas generaciones de actrices ingresaban cada año al CEA, jóvenes con ambiciones, talentos frescos y dispuestas a ocupar cualquier espacio vacío. Cuando Carla comenzó a ausentarse de eventos públicos, cuando su presencia en telenovelas ya no era constante, la industria simplemente se adaptó. Buscó reemplazos, llenó su lugar con otras caras jóvenes. Así de rápido cambia la pantalla cuando una mujer deja de cumplir las expectativas físicas o emocionales que el sistema exige. En ese entorno, la vulnerabilidad es un lujo que pocas pueden permitirse, y Carla lo sabía. Quizás por eso jamás habló de sus supuestos trastornos alimenticios, de su desorden emocional o de su deterioro físico. Mostrarse frágil podía significar perder contratos, ser reemplazada, desaparecer. Así que eligió callar, aun cuando ese silencio se volvía más pesado con cada año. Los testimonios de colegas revelan que, hacia 2012 y 2013, Carla ya no era la misma. Algunos actores mencionaron, siempre en privado, que se le veía agotada, ansiosa, distante. Otros dijeron que la fama que alguna vez la hizo brillar se había convertido en una carga insoportable. Pero ese conocimiento nunca se transformó en apoyo efectivo. Nadie intervino. Nadie levantó la voz. Nadie cuestionó las condiciones que estaban empujando a una de las actrices más queridas hacia un precipicio emocional. La realidad es que el medio artístico mexicano, como muchos otros en Latinoamérica, está construido sobre una paradoja cruel. La industria exige entrega total, pero rara vez ofrece contención humana. Las actrices, sobre todo, viven bajo una presión estética y emocional que se intensifica con la edad. Con el paso de los años, las oportunidades disminuyen, los papeles se reducen y la expectativa de mantenerse jóvenes y perfectas se vuelve una cárcel sin salida. En el caso de Carla, esa presión se combinó con su propia personalidad introspectiva. Su tendencia a proteger su mundo íntimo, admirada por algunos, malinterpretada por otros, la aisló aún más. El público veía a una mujer fuerte, seductora, segura en escena, pero detrás había una persona que, según múltiples testimonios, pedía ayuda sin pronunciar palabra. Y aún así, nadie la escuchó. La caída de Carla también expone otra realidad incómoda. En el espectáculo mexicano, hablar de salud mental sigue siendo un tabú. Se celebra el éxito, se aplauden las alfombras rojas, se destacan los premios, pero se evita discutir la depresión, la ansiedad,
la presión estética y el desgaste emocional que acompañan a las celebridades. Y cuando una estrella muestra señales de deterioro, en vez de intervenir, el sistema responde con distancia, con rumores o con silencio. La muerte de Carla, inesperada y rodeada de hermetismo, dejó al descubierto estas fallas estructurales. Pero lo más doloroso es que, a pesar de su talento, su trayectoria y su popularidad, nadie dentro de la industria defendió su historia una vez que se apagó la cámara. No hubo un homenaje televisivo nacional, no hubo una retrospectiva de su carrera, no hubo un especial dedicado a su legado. Su nombre desapareció del discurso público con la misma rapidez con la que alguna vez brilló, y es aquí donde se revela la parte más cruda del espectáculo. Carla Álvarez no murió el día en que su cuerpo fue hallado. Murió lentamente durante años, víctima de un sistema que exigía perfección y negaba humanidad. Su tragedia es también la tragedia de muchas otras mujeres del entretenimiento que, al perder el respaldo mediático, quedan expuestas al abandono, la soledad y la invisibilidad. La industria que la aplaudió mientras fue útil, la dejó caer cuando ya no podía sostener el brillo que se esperaba de ella. Y ese abandono silencioso, más que cualquier rumor o versión médica, es el verdadero misterio doloroso detrás de su historia. Carla no recibió homenajes masivos ni retrospectivas televisivas, y esa ausencia dice más de la industria que de ella. Una actriz que protagonizó algunos de los proyectos más exitosos de su época, debió haber sido despedida con tributos, programas especiales, documentales y flores frente a los foros donde trabajó. Sin embargo, nada de eso ocurrió. En lugar de reconocimiento, hubo silencio. En lugar de gratitud, hubo olvido apresurado. Ese vacío es una herida que México aún no reconoce. Lo que sí permanece es su trabajo. En cada repetición de la mentira, en cada escena desgarradora de Alma Rebelde, en cada conflicto emocional que interpretó con su talento feroz, Carla revive. Su voz, su presencia, su intensidad siguen vibrando en la memoria de quienes crecieron viéndola. Su legado artístico no puede borrarse, aunque el sistema haya intentado relegarla a la sombra. Pero más allá del legado profesional, queda la historia humana, la de una mujer que luchó contra presiones invisibles, que cayó para protegerse, que siguió trabajando incluso cuando su cuerpo y su espíritu pedían descanso. Una mujer que quizá jamás se sintió comprendida del todo. Y esa dimensión, la que no aparece en las biografías oficiales ni en los archivos televisivos, es la que vuelve su vida tan profundamente conmovedora. Cuando repetimos escenas de sus telenovelas, algo llama la atención. Carla actuaba como si todo estuviera en juego. Cada lágrima, cada enfrentamiento, cada mirada intensa parecía contener una emoción real, una confesión oculta. La frontera entre el personaje y la persona se desdibujaba hasta volverse inquietante. ¿Interpretaba papeles dolorosos porque los comprendía? ¿O porque los vivía en silencio? La respuesta probablemente quedó enterrada con ella. Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera ocurre en La mentira. Su personaje, herido por la traición, exclama con rabia: «No me mires como si no sintiera». Son palabras que retumban aún hoy, no solo dentro de la ficción, sino como un eco trágico de su propia vida. ¿Cuántas veces Carla gritó lo mismo sin que nadie lo escuchara? ¿Cuántas veces pidió ayuda con gestos que el mundo interpretó como simple cansancio? Su muerte obligó a México a mirar algo que prefería ignorar. Las estrellas no son invencibles, no son inagotables, no son inmunes al dolor. Detrás del maquillaje, del vestuario brillante, del personaje impecable, existe una persona real. Una persona con miedos, con fragilidades, con heridas. La fama, esa supuesta bendición, puede convertirse en una jaula donde la intimidad desaparece y la presión se intensifica hasta volverse insoportable. El caso de Carla abrió un debate urgente sobre salud mental en el mundo del espectáculo. ¿Cuántas actrices viven atrapadas en dietas extremas, ansiedad permanente, críticas despiadadas a su físico? ¿Cuántos actores enfrentan depresiones profundas
sin recibir apoyo porque el sistema exige que siempre estén perfectos? Su historia evidencia un patrón doloroso. Cuando una celebridad muestra señales de deterioro, la industria retrocede, se distancia, se protege, y la persona queda sola, como Carla. También nos obliga a cuestionar nuestro rol como espectadores. ¿Cuánta responsabilidad tenemos cada vez que comentamos el cuerpo de una actriz? ¿Cuánta presión añadimos cuando exigimos que luzca igual que antes? ¿Cuánto daño provocan los titulares que reducen a una persona a un rumor, una cifra o un escándalo? Recordar a Carla no debería limitarse a repetir su filmografía, sino reconocer que fue una mujer atrapada entre el amor del público y el silencio de su entorno, entre la vulnerabilidad personal y la exigencia profesional, entre el brillo de la pantalla y la oscuridad privada que nadie quiso ver. Hoy, su ausencia sigue generando preguntas que no tienen respuesta. ¿Pudo haberse salvado si hubiera recibido apoyo emocional? ¿Alguien notó sus señales y eligió ignorarlas? La industria habría actuado distinto si se tratara de una figura masculina. ¿Y por qué, después de su muerte, todo quedó envuelto en un hermetismo tan radical? Son preguntas difíciles, pero necesarias, porque mirar de frente la historia de Carla es también mirar de frente a una industria que, durante años, normalizó la presión, el silencio y la indiferencia hacia el sufrimiento de sus artistas. Al final, lo que queda es una verdad simple pero devastadora. Carla Álvarez no murió solo por causas médicas. Murió también por una cadena de omisiones. Omisiones de una industria, de un entorno, de un sistema que jamás la protegió. Y ahora, más de una década después, surge la última pregunta, la más importante, la que cada lector debería responder sin prisa. ¿Todavía recuerdas quién fue Carla Álvarez? Si la respuesta es sí, entonces su historia no está perdida. Si la respuesta es no, quizá hoy sea el momento de empezar a recordarla de verdad.